¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariel? ¿Cómo están todos? Bien, bien, agradecidas nosotros por acompañarnos en un tema muy especial, como hemos hablado, y como dije anteriormente, un tema que realmente no se habla mucho, pero se Ujú. siente. Así que, bueno, doctora, si quiere comenzamos. Bueno. Bueno, Durante muchos años, a través de mi especialidad base, ¿no? Que es la cirugía estética, reparadora, etcétera, siempre estuve en contacto con el dolor visual, ¿no? Sobre todo en las reparadoras y grandes problemáticas físicas que traían un componente emocional de años. Luego, al dedicarme y especializarme en esa área, luego en la estética vi a lo largo de todos estos años que había un componente emocional atrás. Cada vez que hacía una cirugía, el paciente me decía, usted me cambió la vida, usted me devolvió años que yo pensé que había perdido. Entonces fui viendo, a través de hablar con ellos, de comunicarme, que había un mundo que yo desconocía, que me habían enseñado en la universidad, desde la medicina claramente, psiquiatría, desde la psicología también, porque lo estudiamos, que había otra área que no se tocaba en profundidad y que me llamaba la atención y que no estaba descrito. Eso me llevó a ser muy analítica y tratar de aliviar emociones, lo que yo llamé el mundo emocional. En el 2005 diseñé se llama Trazador de Horus, es compaginé en psiconeuroendocrino inmunología en un abordaje holístico de tratar de entender ese mundo, y allí me fui dando cuenta que todas las emociones, siempre que no se abordaban, que no se sacaban, que no se expresaban, tenían un impacto en el físico. Luego, indagando, recuerden que en esta época no había internet, no había nada de ello, simplemente uno indagaba, le llamaba la atención, anotaba, y después caí en cuenta de que había todo un mundo que tenía que ver con las emociones, con el físico. Más adelante, me vi en la necesidad de desarrollar el arte, que siempre estuvo en mi vida desde muy chica, haciendo danzas, profesorado de danzas clásicas, afrocubanas, teatro, ballroom de salón, etcétera. Y con eso yo después me di cuenta que empecé a balancear toda aquella intensa labor desde mi hemisferio izquierdo, que es el pensante, el diseñador, el que uno está acá atendiendo, está con su hemisferio izquierdo atento, ¿no? En la corteza prefrontal. Pero que había, en esos años, apareció Joe Dispenza. Joe Dispenza empezó hablando de inteligencia emocional. Dentro de inteligencia emocional empezó a hablar de un mecanismo que comenzaba en la amígdala cerebral, las emociones se plasman allí, pero que hay redes que no pasan por el sistema nervioso central, y que son esas reacciones que uno tiene, que uno dice, a ver, ¿por qué quise decir eso si yo quería decir otra cosa? ¿Cómo salió esta discusión si yo llevaba la mejor intención? ¿Cómo le dije a mi hijo? ¿Cómo le dije a mi hermano, a mi amigo, a mi entorno? Si en realidad en mí no estaba esa necesidad. Lo que pasa es que eso se llaman asaltos emocionales. Queda grabado en nuestro subconsciente un proceso mental que nosotros le llamamos mapa emocional desde la emocionología. Cree entonces un espacio para formar terapeutas en emocionología, que no son médicos, son terapeutas, o sea, tenemos un sistema no invasivo, y me di cuenta que desarrollando la danza teatro, todo lo que es pictórico, narrativo, así, en el área de las artes, y me di cuenta que allí empecé a encontrar soluciones. En realidad, la gente, en mi pasión de compartir aquello que me hacía feliz y que nos hacía feliz, había sido que estábamos desprocesando, por un lado, aquello que nos hería, pero en forma jocosa, lo volcamos en risa, y allí se empezaban a salir las vergüenzas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las emociones? exacta, Porque eso le cuando iba a uno, preguntar. claro, ¿qué son las emociones? Entonces, cuando uno habla de ello, las respuestas son diversas. Las respuestas son los sentimientos. Algunos me dicen, no, las emociones es un mecanismo biológico, es un mecanismo neurológico, y todas son válidas. Lo que pasa es que toda esa gran variante de respuesta, en realidad,
no van al núcleo, toman un aspecto solamente, correctísimo, y lo abordan desde ese lugar. Y todas las respuestas son correctas. Solo que cuando uno decía las emociones y sentimientos, no era lo mismo. Emociones es algo súbito por el cual uno reacciona ante algo. Y luego, cuando eso se empieza a instalar, se convierte en un sentimiento, en algo más permanente. Entonces, cuando estuve en la India, entonces yo le pregunté a algunos de los maestros, ¿qué son las emociones? Y bueno, claramente, allí me dijeron, es la fuerza inmanente de vida que tiene un ser humano. Y allí me puse a hacer un libro. Entonces, fíjense que, ¿qué son las emociones? Es la fuerza vital. Cuando el ser humano nace, el bebé nace, lo primero que hace no es pensar, hemisferio izquierdo, ¿no? No es un proceso pensante cognitivo, consciente. Lo primero que hace es llorar. Es decir, expresar sus emociones como siente y como puede, como lo hacemos todos. Luego, en la edad escolar, también sucede lo mismo. Pero al haber un sistema que claramente no está preparado porque nunca nos enseñaron, vamos creyendo y vamos etiquetando reacciones emocionales que todos vamos teniendo. Entonces, allí empecé a abordar la neurodiversidad, que es lo que propone emocionología,